duodenal es más común en jóvenes. Entonces, si alguien llega a un servicio de hemorragia sangrando y lo ven joven, ya tienen que inclusive que tiene más probabilidad de tener úlcera duodenal que úlcera gástrica. Porque es un dato interesante, ya se van preparando ustedes. Y las úlceras duodenales son las que más sangran y son las que más se perforan y más rápidamente comprometen la vida del paciente. En cuanto al Helicobacter pylori, observen la úlcera gástrica, más o menos el 60 al 80%, en cambio casi el 95% de las úlceras duodenales están asociadas al Helicobacter. Una presentación clínica que es característica, sus complicaciones, cómo se hace el estudio endoscópico, el diagnóstico diferencial, el seguimiento y el tratamiento. Dentro de los factores etiológicos, tres son los más importantes: el Helicobacter pylori, el AINES y la asociación de ambos. Todo ello va a un 90% de pacientes. Pero hay estados muy especiales en los cuales hay una hipersecreción de ácido clorhídrico, por ejemplo en el síndrome de Solingen, en la cual hay una tumoración que produce gran cantidad de gastrina. U otros tumores, por ejemplo el tipo de cáncer, hay algunos linfomas que van a remediar una úlcera péptica, por ello les decía que es importante hacer la biopsia en algunos casos que son líquidos. Y casos muy raros, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, una gastroduodenitis eosinofílica, ¿no? A pacientes que han recibido radioterapia, pacientes que han tenido infecciones virales del tipo citomegalovirus, el herpes, y actualmente se viene describiendo mucho otra especie de Helicobacter Heyl. Cuando tenemos duda de que este paciente no erradica Helicobacter pylori, hay que buscar que puede también tratarse del segundo componente de los Helicobacter que producen úlceras. Entonces hoy en día se conocen dos que son importantes. Y aún todavía hay las úlceras idiopáticas, en las cuales se está centrando toda la investigación en la estructura de las mucinas, que lo vamos a ver y revisar más adelante. Si vemos los otros casos más raros, los que hemos mencionado, podemos ver acá, por ejemplo, qué es lo que sucede en nuestro medio para la cocaína. Entonces, cuando se consume la cocaína, esto va a traer problemas también gástricos. Y hoy en día la población de nuestro país y en otros lugares, el consumo de la cocaína es ya mucho más alto. Anteriormente se pensaba que solo los niveles A consumían la cocaína, pero hoy la cocaína lo venden más que en el mercado, ¿no? Solo falta que lo vendan en las grandes malls. Vean ustedes, trae una insuficiencia vascular muy importante, donde la lesión, el daño, es por daño vascular. ¿Por qué? Porque la irrigación en el estómago es clave para que mantenga su progreso. Esto es un recuerdo para ustedes de la clase de fisiología. Decíamos de que hay un equilibrio fisiológico entre los factores agresivos y defensivos. Hay mecanismos que se compensan, se mantiene un equilibrio y eso es saludable. Cuando este equilibrio se rompe a favor de los factores agresivos o prácticamente los factores defensivos se derrumban, entonces se rompe este equilibrio y es el inicio de la úlcera péptica. Vemos de manera general qué factores o qué mecanismos van a condicionar una úlcera gástrica. Vamos a ver que los factores defensivos están fallando y el ácido normal, cuando no hay una buena defensa, puede fácilmente retrodifundir y producir lesión. Trastornos en el vaciamiento gástrico. El reflujo biliar. El reflujo biliar, por lo que tienen las sales biliares, recuerden que no tienen un poder de saponificación. Al saponificar a las membranas que son fosfolípidos se deterioran, se debilitan, producen lesión, producen muerte celular, y ese es el mecanismo por el cual este reflujo puede inicialmente llevar a una gastritis y luego a una úlcera gástrica. Bien. Trastornos en la barrera de la mucosa. Estos pueden deberse a factores anatómicos por la calidad del moco gástrico, en la estabilidad lisosomal de las células que están revistiendo el epitelio o en algún defecto en la producción de las prostaglandinas, que es un mecanismo de citoprotección.
En la úlcera duodenal, ¿cuáles son los factores más generales? Mucha producción de ácido y pepsina. Le llega mucho ácido, no puede contrarrestar el duodeno, rompe el equilibrio y produce las úlceras. La mayor cantidad de las células G en el antro, más células G, más gastrina, más ácido, más carga duodenal de ácido y condiciona a la úlcera. Hay un mecanismo que falla en el freno de la producción del ácido. Recuerden que fisiológicamente el estómago se autorregula en la producción del ácido. El ácido llega a menos de 1.5, la somatostatina se activa, bloquea la gastrina, menos gastrina, disminuye el ácido. El ácido se eleva a 2.5, inmediatamente disminuyen los niveles de somatostatina, se activa la gastrina, estimula la célula parietal y nuevamente aumenta la producción de ácido. Este freno no va a ser adecuado, va a tener una serie de trastornos en el paciente con úlcera duodenal. Por ello es que se produce la enfermedad, porque no funcionan ya los mecanismos fisiológicos. Y paralelo a la producción del ácido, siempre la gran producción de la pepsinógeno. Entonces, este pepsinógeno más el ácido en exceso son los factores más importantes. Acá el vaciamiento gástrico es rápido. En el estómago tiene un tiempo de vaciamiento gástrico entre promedio 1 a 3 horas. Entonces, estos pacientes ya menos de 3 horas han evacuado todo el contenido, mucha carga duodenal de ácido y condiciona este problema. A nivel del duodeno existen trastornos para identificar el ácido. ¿Cómo funciona este ácido? Recordemos que si llega una molécula de ácido al duodeno, lo identifica el duodeno, produce una molécula de gastrina, va a nivel del páncreas para que produzca un bicarbonato. Llega el bicarbonato, lo neutraliza ese ácido y se controla. Pero en este caso, los niveles de los receptores duodenales fallan, no identifican la cantidad de iones hidrogeniones. Entonces, como no identifican la misma cantidad, no estimulan la producción de bicarbonato proporcional, se rompe el equilibrio y ese desequilibrio es el que va a condicionar a la úlcera duodenal. Entonces, como podemos identificar, siempre está el ácido con otros mecanismos también fisiológicos alternos. ¿Qué mecanismos de defensa tiene el estómago? Solamente hacemos un recuerdo. Como hay ácido y pepsina en el estómago, hay una serie de factores exógenos que nosotros ingerimos, medicamentos, una serie de factores endógenos. Tenemos esta primera línea de defensa de moco y bicarbonato, otra segunda línea de defensa y por último la tercera línea de defensa. Cuando estos factores sobrepasan todos estos mecanismos de defensa, entonces producen una lesión que conocemos con el nombre de úlcera péptica cuando superan la muscular isoconsal. Inicia la úlcera. Apenas el organismo identifica de que se está formando una úlcera, libera una gran cantidad de factores de crecimiento, prostaglandinas, etc., que van a favorecer un primer mecanismo para reparar la úlcera que se llama restitución. Entonces, en la restitución no hay mitosis. En la restitución, si por ejemplo hacemos el ejemplo, ¿no?, de que hay 5 carpetas, en la úlcera comprometido estas 2 carpetas, este es un espacio ya vacío. Las demás carpetas van a disminuir su diámetro entre la base y el ápice, se aplanan, al aplanarse se desplazan por la membrana basal tratando de copar este espacio vacío. Si esto es suficiente, se reparó este primer paso de la úlcera péptica. Pero si no se repara, pasa a un segundo paso, ya viene el crecimiento celular. Recuerden que la glándula gástrica, a nivel del cuello, salen las células para irse a la parte del revestimiento. Entonces aumenta la mitosis, hace de que migren más células a la superficie para restituir las células que se han sido dañadas. Cuando la lesión es un poco más profunda, tiene que ya producirse la cicatrización. Entonces, para la cicatrización, primero se tiene que producir una limpieza de todos los elementos necróticos. Toda lesión es como en un basural, se produce la basura, entonces tenemos que limpiar toda esa zona. En ese mecanismo de limpieza ya intervienen pues unas células fagocitarias y todo lo demás que ustedes ya bien conocen. Luego hay que restituir los vasos sanguíneos. La lesión ha roto los vasos sanguíneos y lo importante para que todas las células tengan nutrición
son los vasos sanguíneos. Por eso se reparan todos los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos tienen que estar en una buena base, que es un tejido intersticial, ¿okay? Todo el colágeno. Y tiene que aparecer un nuevo epitelio. Todos estos mecanismos tienen que mantener una arquitectura tisular. No va a haber un desorden al momento de la reparación. Si no se mantiene esta arquitectura tisular, entonces la úlcera ha cicatrizado inadecuadamente y esa úlcera va a ser muy fácil que posteriormente pueda recidivar. Un ejemplo es esta ahora se destruye, entonces por los planos ya saben dónde tiene que ir la columna, dónde tienen que ir los cables, cómo tienen que estar los rosetas. Entonces, cuando se cae, hay una restitución y nos ponen los desniveles, las rosetas de diferentes tamaños, entonces no hay una arquitectura adecuada. Lo mismo puede suceder cuando el epitelio no repara adecuado. Y para esto es fundamental el estado nutricional del paciente. Un paciente eutrófico va a tener una buena cicatrización, un paciente malnutrido va a tener una mala cicatrización. Por tanto, tenemos dos extremos que tenemos que cuidar, los desnutridos y los obesos. Todo paciente obeso que tenemos nos va a traer problemas. Uno de ellos estamos viendo acá en la reparación de la úlcera térmica. Por tanto, en la etiopatogenia es multifactorial. Puede ocurrir medicamentos a la cabeza, los antiinflamatorios, los factores genéticos. Todos tenemos potencialidades y debilidades en nuestro sistema genético. Factores extrínsecos, el tabaco, el estrés, el mismo Helicobacter, que lo podemos adquirir del medio ambiente. Cuando llegan a nuestro organismo, estimulan más ácido, más pepsina, dañan a la mucosa, y al dañar a la mucosa prácticamente va a formarse la úlcera. En los factores genéticos, ¿qué podemos comentar? Siempre hay un familiar que ha tenido una úlcera. Y vean, más o menos el 40% de pacientes ulcerosos duodenales tienen ese antecedente. Así, recuerdo que mi papá también de joven me dicen que sangró. ¿Okay? Hay un factor genético. Incluso en muchos se manifiesta en la infancia. Note, muchos de los niños, 62% de niños que sangran ya han tenido un antecedente familiar ulceroso. ¿Okay? ¿Cómo más podemos demostrar que la genética interviene? Por el grupo sanguíneo. Noten ustedes, el grupo sanguíneo, en este caso, el 50% se detecta de que hay un incremento de riesgo para la úlcera térmica. Y este grupo sanguíneo, que es muy predominante en nuestro medio, tiene una transmisión de tipo dominante.